Buenas tardes, profesor. A continuación, mi compañera Yerlia Castillo, académica, quien les habla, hablaremos sobre la fortificación del panel caving. Introduction. One of the most important risks of accident in circuit mining works is the foil effect from the roof of the gallery or the site. Therefore, one of the most important challenges facing the mining industry today is the importance of safety and safeguarding the physical integrity of workers, as well as facility and equipment, making it necessary to establish methodologies to improve stability in subway excavation. Subway mining excavation specifically those use for the entry of people and equipment require design conditions that guarantee their functionality and safety. For this purpose, the use of fortification system is indispensable. Minera El Teniente. El yacimiento El Teniente forma parte del marco magmático del Mioceno-Plioceno, emplazado a 260 kilómetros del este de la fosa oceánica actual y a 90 kilómetros sobre la zona sísmica. Su origen es magmático hidrotermal. El distrito geológico es denominado por rocas volcánicas, localmente instruidas por rocas ígneas y composición intermedia además de brechas hidrotermales. En la actualidad, la mina El Teniente utiliza el método de explotación por panel caving, con hundimiento avanzado. En esta variante, la socavación en el nivel de hundimiento se realiza sobre un nivel de producción parcialmente desarrollado, dejando las galerías de zanja y bateas recolectoras del mineral para ser desarrolladas bajo el área hundida o socavada. La ventaja de esta variante es que proporciona una mayor estabilidad durante el desarrollo del nivel de producción, dado que las excavaciones son realizadas fuera de la zona de concentración de esfuerzo. Los sectores productivos compuestos de la roca primaria principalmente son el Teniente 4 Sur, el Teniente 4 Fortuna, el Teniente 4 Regimiento, el Teniente 3 Isla, el Teniente Sub 6, la Basita, la Esmeralda, la Quebrada Teniente, la Pipa Norte y Diablo Regimiento. Panel caving. Corresponde a un método de explotación de minería subterránea basado en el principio de hundimiento y quiebre de mineral debido a la remoción de un área de soporte base del bloque lo suficientemente grande y la posterior extracción de este a través de un sistema de embudos o zanjas recolectoras. El vacío generado por la extracción de este material de la base es rellenado por la caída de material superior por acción de la gravedad, que sumado al proceso de atrición dado por el roce durante su descenso definen el tamaño del mineral en el punto de extracción. Una vez extraído este punto de material es trasladado hasta un pique de traspaso encargado de dirigirlo hasta el proceso siguiente, ya sea de reducción o de transporte. Este último se encarga de llevarlo desde el interior de la mina a la planta de procesamiento para su posterior tratamiento. Para el desarrollo de este método se cuenta con los siguientes niveles donde se producen distintas tareas que permiten la explotación y extracción del mineral. El nivel de hundimiento, en este se realiza la socavación de la columna mineralizada mediante perforación y tronadura. En el nivel de producción, aquí la roca es cargada desde el punto de extracción y transportada mediante equipos mecanizados hasta un pique de traspaso. En el nivel de ventilación, se permite el ingreso del aire fresco y la descarga del viciado desde los niveles de producción. En el nivel de acarreo, donde se produce el carguillo y transporte del mineral proveniente desde el nivel de producción, este nivel puede ser no necesario en algunas faenas mineras. El nivel de transporte se desarrolla las operaciones de carguillo y transporte del mineral proveniente del nivel de acarreo del nivel de producción directamente. El nivel de preacondicionamiento destinado a desarrollar el preacondicionamiento del macizo, ya sea de forma hidráulica o con explosivos. Y el nivel de reducción secundaria, donde se realiza la reducción del tamaño del mineral mediante martillos picadores. Q de Barton. Las fortificaciones tienen el objetivo de recubrir o reforzar el entorno de una labor minera, contribuyendo en buena medida a la seguridad de las labores subterráneas. Q de Barton permite estimar parámetros geotécnicos del macizo rocoso y, lo que es más importante, diseñar sostenimientos para túneles y otras excavaciones subterráneas. La fortificación según el índice de Q de Barton. El índice de Q de Barton y sus variables se definen de la siguiente manera. Q es igual a la designación de la calidad de la roca dividido por el número de fisuras, por la rugosidad de las fisuras dividido por la alteración de las fisuras, por el factor de reducción de aguas en fisuras dividido el factor de reducción de esfuerzos.
Tenemos aquí una tabla de las curvas de categoría de fortificación. El número 1 es sin fortificación, el número 2 son pernos puntuales, el número 3 son pernos sistemáticos, el número 4 son pernos sistemáticos con choclet no reforzados entre 4 y 10 centímetros de espesor, el número 5 es el choclet reforzado con fibra entre 5 y 9 centímetros de espesor más pernos, el 6 es el choclet con fibras de 9 a 12 centímetros de espesor y pernos, el 7 es el choclet con fibras de 12 a 15 centímetros de espesor y pernos, el 8 es el choclet con fibras mayor a 15 centímetros con pernos y marcos reforzados con choclet, y 9 el casquete de concreto. In situ e inducidos. Para determinar los esfuerzos in situ horizontal y vertical a medida que aumenta la profundidad o bien la columna in situ, se utilizan los siguientes gráficos. El primero permite determinar el valor del esfuerzo vertical y el otro permite obtener el valor de la constante K, considerando que se encuentran en un ambiente tectónico compresivo que relaciona el esfuerzo vertical y horizontal in situ de la siguiente forma. La fórmula de Hooke and Brown dice que el esfuerzo horizontal es igual al valor constante por el esfuerzo vertical. Para sacar la constante es el esfuerzo horizontal dividido por el esfuerzo vertical. Para determinar los esfuerzos inducidos se puede realizar una aproximación en algún punto fuera de una excavación circular por medio de las ecuaciones de Kirch. Tenemos la ecuación radial, la tangencial y la cortante. Los parámetros que necesita la fórmula de Kirch son el esfuerzo vertical in situ, el constante que relaciona esfuerzo in situ vertical y horizontal, el radio de la excavación circular, la distancia del punto medio hasta el centro de la excavación, el ángulo de punto medido respecto al horizontal. En la siguiente imagen se muestra la gráfica de términos de ecuación de Kirch. Comportamiento de la roca. Los criterios utilizados en este estudio para modelar el comportamiento de la roca con el fin de determinar si se producen fallas o colapsos son los siguientes. El criterio de Moore es un modelo matemático que describe la respuesta de materiales quebradizos, tales como hormigón o agregado de partículas como el suelo, a esfuerzos cortantes, así como tensión normal. Su fórmula es: la resistencia al corte es igual a la resistencia cohesiva más la tensión normal por la tangente del ángulo de fricción. También tenemos el criterio de Hooke and Brown, que va dirigido a estimar las resistencias triaxiales de los macizos rocosos para el diseño de excavaciones subterráneas. Como se puede ver en el PPT, se ocupa la siguiente fórmula. Propagación del caving. Se define como la progresiva ruptura del macizo rocoso de la parte superior de donde se ha producido el hundimiento debido a mecanismos de falla de corte y tracción. Existen 4 comportamientos principales. La zona elástica, el macizo rocoso alrededor de la región de hundimiento, se comporta principalmente de forma elástica. La zona de fracturamiento, zona de alta actividad sísmica por deslizamiento de estructuras o ruptura de matriz de roca. La zona de desplome, en esta zona el macizo rocoso pierde su fuerza cohesiva, ocurriendo la desintegración de este. El hueco de aire que se produce entre el material quebrado y el techo del hundimiento, y el material quebrado, que es la región donde se encuentran los bloques de roca que han fallado desde el techo del hundimiento. Subsidencia. En minería de hundimiento, la extracción del mineral forma una cavidad subterránea que se genera en las zonas superiores, manifestaciones de inestabilidad como aparición de grietas, sobreexcavación de galerías. Cuando la extracción del mineral ha generado una cavidad suficientemente grande, se produce el fracturamiento del macizo rocoso, ubicado entre la cavidad y la superficie, iniciándose así la depresión de la superficie del terreno, fenómeno conocido como subsidencia. El valor de H corresponde a la profundidad a la que se encuentra el nivel de hundimiento, además de la calidad de la roca, medida según el índice RMR 77 de Wieniawski, corresponde a los principales factores que determinan el ángulo de subsidencia. Esto se evidencia en los gráficos de Cavieres y Díaz. Consideraciones geomecánicas. Tenemos un ejemplo de las consideraciones geomecánicas de estudio de la mina del Teniente, donde podemos ver la categoría y el rango. Tenemos un UCS de 120 a 140 megapascales, un RQD de 90 a 100%, un RMR Wieniawski de 60 a 75, un Q de Barton modificado y una clase de roca de 3B, por lo que trabajaremos con un RMR de 67.
También podemos ver el ejemplo de las dimensiones de la galería según la mina del teniente y su galería de acceso, donde la galería de transporte y ventilación va a tener un diámetro de 4.2 metros, en la galería de hundimiento 5.3 metros, la galería de producción 5.7 metros y la galería de acceso de 10 metros. Para determinar la fortificación adecuada, se identifican 5 tipos de labores en el diseño de la mina. Estas son transporte, ventilación, hundimiento, producción y accesos. Cada uno presenta dimensiones y niveles diferentes. En la imagen se puede apreciar los diferentes perfiles y aceros que se pueden ocupar dependiendo de las labores de la mina. En la primera tabla se muestran 5 condiciones geotécnicas básicas asociadas a 5 rangos de los índices de la calidad de la roca para el RMR, el Q y el GSI. En este caso tenemos una roca de clase B, ya que nuestro RMR es de 67, por lo que entra en la categoría de roca buena, un Q de Barton de 6 a 45, esto es para una roca regular a buena, y un GSI de 56 a 75. Y en el segundo cuadro de categorías de la excavación logramos tener el valor del ESR, que en este caso es para aperturas mineras permanentes, túneles de alimentación de agua para plantas hidroeléctricas, excluyendo las compuertas de alta presión, los túneles pilotos, los socavones y avance de grandes excavaciones. Finalmente tendremos un ESR de 1.6. Y por último, la fórmula del DE, que ocuparemos el diámetro dividido por la relación del soporte de excavación, que en este caso sería el SR, que nos servirá para los parámetros que pide el Barton para elegir la fortificación. En el cuadro vemos la clasificación del macizo rocoso, el tiempo de autosoporte y las propiedades según Wieniawski en 1689. Para nuestra roca, según el RMR, tenemos entre 80 y 61. Sería una clasificación de roca buena. El tiempo de promedio de autosoporte serían 6 meses para 8 metros de luz. La cohesión del macizo rocoso de 0,3 a 0,4 megapascales y el ángulo de fricción interna del macizo rocoso sería entre 35 y 45 grados. En la tabla de fortificación para distintas clasificaciones de macizo rocoso, tenemos una roca buena, que su RMR está entre los 61 y 80, por lo que la excavación de avance será de 1 a 1.5 metros a sección completa y debe tener un sostenimiento total a 20 metros del frente. Para el sostenimiento, lo que son pernos de 20 milímetros y adhesión total, pueden ser pernos locales en el techo, 3 metros de largo y espaciado de 2.5 con malla ocasional, y el shotcrete de 50 milímetros en el techo donde fuera necesario y no necesita marcos de acero. Para sacar el valor del Q de Barton se puede hacer la correlación entre el RMR y el Q de distintos autores. Escogimos la correlación de Wieniawski en 1976-1989, donde dice que el RMR es igual a 9 por el logaritmo de Q más 44. Por lo que despejando el Q de Barton quedaría el logaritmo de Q es igual al RMR menos 44 y todo eso dividido en 9 y nos da un Q de Barton de 12,9. Y luego, según las dimensiones de las labores, calculamos el D. Para la galería de acceso tenemos un diámetro de 10 metros, eso dividido en el valor del ESR, que es 1.6, nos daría un DE de 6.25. Y así calculamos los otros valores para las otras labores consideradas. Para saber qué tipo de fortificación vamos a ocupar, según el Tunnel Quality Index de Barton, donde ocupamos los parámetros del DI y el Q de Barton correspondientes, podemos decir que para la galería de acceso tenemos una clasificación 2, donde necesitaremos pernos puntuales y un espaciamiento de 2.4 metros. Y para las otras labores que entran en la clasificación 1 no necesitamos fortificación. También podemos saber el largo de pernos para la ecuación de Barton de 1980, donde se considera el ancho de la excavación, que sería B, y el factor ESR, como se muestra en la ecuación. En la siguiente imagen podemos ver el diseño 3D de la mina al teniente con el método panel caving. Acá podemos ver el nivel de hundimiento, el nivel de producción, el nivel de ventilación y el nivel de acarreo. No existen criterios absolutos en la definición de fortificación de un sector, dado que pequeñas diferencias en algunos parámetros de la roca pueden hacer variar la fortificación a instalar. En general, la fortificación de los sectores productivos considera principalmente el uso de desarrollos en sistema de perno, malla en el caso del nivel de hundimiento, y perno, malla, shotcrete en el caso del nivel de producción. Un sistema de soporte incluye una combinación de elementos, algunos actúan en paralelo y disipan la energía de la deformación sinergéticamente, mientras otros elementos actúan en serie por transferencia de cargas entre los elementos de soporte.
Un ejemplo es la malla a pernos o chocret a pernos. Los diseños de los puntos de extracción de un sector productivo dependen de las características de la malla de extracción. Se caracterizan por variar en su cantidad de marcos metálicos, longitud de la visera, longitud de los cables de acero involucrados y la calidad del hormigón utilizado. Instalación de marcos en viseras. Debido a la importancia que significa un punto de extracción y a los esfuerzos y condiciones a las que constantemente se exponen, se refuerzan con marcos prefabricados para asegurar la estabilidad del punto. La perforación de perno cable para reforzar los pilares del nivel de extracción, se utiliza el método de fortificación de perno cable. Se utiliza en el área donde el escurrimiento del material tronado afecta severamente la estabilidad del punto de extracción. En pilares, además, aumenta su capacidad de resistencia, controla sus aspectos estructurales y permite minimizar su espesor. Se debe utilizar un equipo de perforación radial tipo jumbo para construir los pozos donde se insertarán los pernos. La fortificación de calles de producción será mediante pernos lechados, malla de acero, galvanizadas en techos y paredes y hormigón proyectado. Reparación de los puntos de extracción. Un punto de extracción resulta dañado debido a diversas condiciones, ya sea calidad de macizo rocoso, calidad de fortificación o cuando el abutment stress ha afectado al macizo antes de producir. Sin embargo, el principal daño se encuentra asociado al desgaste de la víscera, producto de golpes debido a rocas de alta granulometría, golpes por tronadura y reducción secundaria y abrasividad producto del flujo. Dado lo anterior, se vuelve necesario realizar reparaciones con el fin de mantener operativo el área, y además las productividades y eficiencia de los equipos de carguillo. Las reparaciones consisten en posicionamientos de marcos de aceros entre 3 y 5, cables y pernos con el fin de ajustar el tamaño del punto de extracción al área original y reforzar. Reparación de las carpetas de rodado. Los daños que se pueden producir en las carpetas de rodado se deben principalmente a 3 factores que afectan su estado: el peso del equipo LHD al realizar su tránsito, la carga de impacto por bajada de pala o balde y abrasión por derrame del mineral del LHD. A esto se suma que la infiltración de agua es un factor que incrementa los problemas, ya que disminuye la resistencia de las carpetas. Para la construcción y reparación de las carpetas de rodado se utiliza principalmente la siguiente secuencia: limpieza, emplantillado, que sería el hormigón de relleno, y posteriormente un hormigón de carpeta de mayor resistencia. Conclusion. The relationships between the design of mining method and the geomechanical stability is direct, since it must resist either naturally of the health of stopper, the stress to which is the subjected before, during, and even after mining. The case of the caving panel is particularly complicated due to its complex geometry and the various factors that influence stress the distribution. To address these problems, several methodologies have been developed to determine the natural stability of the necessary fortification in quantity and type to protect the most vulnerable areas. In order to perform a good fortification in all the works, geomechanical study, calculation, and reliable data are needed. Esta fue nuestra presentación respecto a la fortificación del método panel caving. Muchas gracias.